ellos mismos sufrieron un choque externo. La otra variable analizada en Guatemala es la inversión pública en infraestructura, los contratos con el Estado. Y lo que uno encuentra acá es que los contratos, los negocios con el Estado siempre ha sido una cierta, como, entre comillas, moneda para pagar el financiamiento electoral. Yo financio tu campaña para que seas alcalde, pero yo sé que esa inversión yo la voy a recuperar porque tú vas a violar las leyes, tú vas a asumir riesgos, vas a violentar contratos para que yo te venda, por ejemplo, escritorios, medicinas, o me contrates para levantarle el muro a una escuela que me lo vas a pagar a 8 veces el valor. Y es así como yo recupero mi inversión, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que en Guatemala hay una historia muy interesante. El capítulo lo que plantea es que el sector privado empresarial al final de la década de 1990 se pasó de chucho. Impulsaron una reforma que le salió mal. Y esto sí que es muy interesante. A ver, durante la década de 1970, las autoridades, los economistas de Guatemala empezaron a fijarse en el caso de Corea del Sur. Corea del Sur empezaba a mostrar un desarrollo económico muy pujante y que les llamaba la atención. Entonces lo que empezaron a decir es ¿por qué no nos fijamos y tratamos de copiar lo que los surcoreanos están haciendo? Y lo que los surcoreanos hicieron fue descentralizar el gobierno. Entonces impulsaron un proceso de descentralización agresivo a través de los consejos de desarrollo. Ya cuando en 1985 se emite la nueva constitución, el tema de la descentralización está presente. Y la primera ley de descentralización, si no estoy mal, es de 1988. Durante la década de la primera mitad de la década de 1990, el gobierno trató de hacer un proceso de descentralización, pero no tenía los recursos. Además estuvo el problema del autogolpe de Estado de Serrano Elías. Entonces es hasta el gobierno de Arzú donde en realidad el proceso de descentralización, digamos, toma una corriente importante. Y ahí lo que hicieron fue una gran metida de pata. Crearon una figura, o sea, tomaron una figura del derecho privado, que es el fideicomiso, y lo retorcieron de tal forma que se inventaron que se podía ejecutar gasto público a través de los fideicomisos. Y eso tenía las siguientes ventajas. Primero, podían poner gente que no era funcionario público a tomar decisiones sobre el gasto público, sin responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que desburocratizaban el proceso. Y segundo, no estaban obligados a cumplir la ley de contrataciones del Estado. Es decir, todos los contratos, todos los procedimientos y los controles para firmar un contrato público quedaban liberados. Entonces era un mecanismo súper ágil, ¿verdad? Y eso lo hicieron durante el gobierno de Berger. En el libro, ustedes van a ver que quienes eran los viceministros, los ministros del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, eran cabal exdirigentes de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, en particular eran los dirigentes de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción. Entonces ellos mismos van desmantelando y lo que desmantelan es la Dirección General de Caminos y crean el fideicomiso del Fondo Vial, el COVIAL. Entonces, bajo el control e influencia de la élite tradicional, cambian la institucionalidad pública para agilizar el tema de los contratos. Sin embargo, a través del tiempo, el presupuesto, la disponibilidad de recursos para contratos públicos, en realidad empieza a deshacerse, ¿verdad? Y lo que empieza a hacer es lo siguiente. Si lo que hacen es quitar todas las trabas para hacer contratos y ponen, digamos, una enorme facilidad, de alguna manera democratizaron el acceso a los contratos públicos. Pero por las condiciones económicas de la década pasada, el tamaño del presupuesto de inversión pública por escasez de recursos se fue reduciendo. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Era como una fiesta de cumpleaños. Es una fiesta de cumpleaños en donde el tamaño del pastel que hay que repartir es igual o más pequeño. Pero antes habían solo 3 invitados, ahora tenemos 30. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Si antes un pastel alcanzaba solo para 3, ¿qué pasa si ahora tenemos un pastel un poco más chiquito, pero tenemos 30 invitados? ¿Cuáles son los escenarios desde el punto de vista de análisis político? Si estaríamos en un estado democrático, pues a todos les toca una tajada más pequeñita. No. Lo que puede pasar en estados no democráticos es que yo le pego un gran codazo al de la par, me pongo enfrente y me agarro mi tajada, me voy corriendo y que los otros no coman. Pero eso lo logro una vez. Ups, me estoy quedando sin tiempo entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? A la siguiente fiesta, al que le pegué el codazo, ya lo sabe, entonces me va a pegar el codazo a mí. Entonces empieza a hacer una dinámica de conflicto por los contratos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo soy el cumpleañero, como ya no tengo pastel, entonces me voy a inventar de que hay pastel. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Te voy a dar este pedacito de pastel, pero mañana te doy el resto. Te doy un pedacito de pastel, pero mañana te doy el resto. Y así lo hago con la mitad. Esa es la famosa deuda flotante ilegal. En donde empiezo a firmar contratos de manera ilegal que no tienen respaldo en el presupuesto. Pero te di un anticipo y estás contento porque crees que te voy a dar el resto del pastel. Eso generó una chibola y un conflicto, una pelea, incluso ha sido violenta, porque como a través de los contratos empezó a lavar dinero del narcotráfico, entonces también empezó a tener presencia un poder violento por los contratos, ¿verdad? Entonces, el control de un presupuesto decreciente lo disputan la élite tradicional, los de antes, y aquí empieza a surgir un poder económico emergente. Es decir, ¿y de dónde salieron esos? Cuando desmantelaron la Dirección General de Caminos, resulta que no los despidieron, sino que los desincorporaron. Y la diferencia entre despido y desincorporación es que les dieron una capacitación y un kit para que hicieran sus propias empresas. Entonces, a todos los trabajadores de una zona vial particular, ¿sí?, les dijeron, mira, te voy a dar un curso de administración de empresas y te voy a dar un kit y haz tu propia empresa. El tipo no hizo una empresa, el tipo sabía cómo hacer las carreteras y buscó quién tenía dinero en el pueblo. El que tenía dinero en el pueblo era el de la farmacia, pero el de la farmacia es el que financió la campaña electoral del alcalde, del diputado y tiene buenas relaciones con el gobernador. Pero el gobernador es el que decide, junto con el alcalde y el diputado, quién tiene los contratos. Entonces, en vez de darle el contrato a la empresa del CACIF, se la doy a este, que además me va a cobrar baratos, tiene una ONG, no es una empresa, y además, a través del COVIAL, no tiene por qué ser una empresa, no hay control, y tampoco nadie tiene responsabilidad. Empiezan las famosas ONGs constructoras, ¿verdad? Esto ocurrió cuando Luis Rabé Tejada era el Ministerio de Comunicaciones, el ministro de Comunicaciones, igual Flores Escobar de Ramos en el gobierno de Portillo. Entonces empieza a generarse una nueva forma de poder económico que le hace contrapeso al poder tradicional del CACIF. Y estos empiezan a crecer como hongos, ¿verdad? Entonces, hay un poder emergente que está muy íntimamente relacionado con el financiamiento del poder local. Las campañas electorales de los alcaldes, los diputados distritales y el nombramiento de los gobernadores. ¿Por qué creen que ahorita el nombramiento de gobernadores y el tema de la gobernadora de Alta Verapaz y el gobernador de San Marcos, por esa tensión entre esos tres factores de poder? Eso está explicado en el libro. Entonces tienen el poder tradicional con la Cámara de la Construcción y el poder emergente local, que es esta tríada, ¿sí?, de alcaldes, diputados distritales, gobernadores, sus financistas y sus ejecutores. Y estos dos poderes empiezan a ponerse uno frente al otro. Este tiene mucho dinero, este tiene poder político y son muchos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué se pelean? Los contratos, el listado geográfico de obras, con un pastel del mismo tamaño. Esa es la receta del conflicto, ¿verdad? Entonces, aunque el nivel de inversión parezca estable, o sea, hay una continuidad, los sectores que poseen los contratos hoy evidencian un cambio en la distribución de las cuotas de poder. Sigamos, por favor. Entonces, esta gráfica que tienen ahí son 30 años de inversión pública en Guatemala. Esta es la represa de Chipsoy.
Aquí es donde construyeron Chixoy y la pudieron hacer porque se echaron a toda la gente que no se quiso ir, ¿verdad? Luego, aquí está la guerra. Miren, desde el 82 hasta el 90, la inversión pública se desplomó. Luego, esto que está acá es el comportamiento de la inversión pública luego de la firma de la paz, y luego este es el estancamiento durante los gobiernos de la década pasada, Portillo y Berger. En promedio, la línea del promedio es la línea azul. Digamos, lo que el Estado de Guatemala le dedica a la inversión pública en infraestructura es más o menos lo mismo. Entonces, ahí están, digamos, los momentos. Digamos, no me voy a detener porque ya no hay mucho tiempo. De hecho, ya no hay tiempo. Siguiente. Y aquí hay un punto. ¿Qué fue lo que a partir de los acuerdos de paz, ¿sí?, logró, después del estancamiento de la inversión heredado en los años de la guerra, lo que generó este despegue? El acceso facilitado a los contratos, la descentralización, las privatizaciones, es decir, el desmantelamiento de la Dirección General de Caminos y la creación del gobierno. Bien, eso lo que generó es que, estos son datos de 2013, fíjense pues, teníamos dos grupos. Entonces lo que hicimos fue estudiar los grupos. ¿Quién es quién? ¿De qué tamaño son? ¿Y qué cuotas de poder tienen? De este lado de la gráfica, este es el número de contratistas registrados como precalificados en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Fíjense bien, la élite tradicional, la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción, solo tenía 44 registrados. Los emergentes, los nuevos, los del poder local, son 2092. O sea, en términos de número de contratistas, realmente la élite tradicional del CACIF perdió la batalla. Los pulverizaron, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Si son más, tienen poder económico, tienen poder político. Aquí hay más alcaldes, más gobernadores, más diputados. Pero, ¿cómo estamos en términos de volumen de dinero? Porque este es el poder político. ¿Cómo se compara con el poder económico? Bueno, los rojos son el CACIF y los azules son los emergentes. Para 2006, prácticamente el volumen de contratos en manos del CACIF duplicaba a los emergentes. Este es el gobierno de Berger. En 2007 prácticamente ya estaban parejos. 2008, aquí los emergentes duplicaron el volumen de contratos de la élite tradicional. Y prácticamente, aquí ven que el resultado del control sobre el presupuesto depende de los vaivenes políticos y de la batalla en el Congreso por el Estado Geográfico de Obras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en 2011, prácticamente los emergentes tenían el control total del Estado Geográfico de Obras, lo cual se revirtió en 2012. Esto depende de la negociación sucia, de los sobornos, de la corrupción. Y los dos sectores se mueven en eso. Bien, yo les quisiera mostrar los otros países, pero creo que ya no tengo tiempo. Entonces, si quieren, dejémoslo solo en el caso de Guatemala. Voy a las conclusiones y para quien esté interesado en los demás países, los podemos ver y saltaríamos a las conclusiones. ¿Están de acuerdo? Entonces, si quieren, avancemos. El caso de El Salvador es una maravilla. El caso de Nicaragua, Costa Rica. Conclusiones. Bien, los objetivos de las élites para influenciar o controlar la política fiscal en Centroamérica, según los casos estudiados, han sido forrarse de plata, de plano, maximizar ganancias, argumentando estímulos a actividades productivas, crecimiento económico, generación de empleo, la campaneta de la generación de empleo, siempre, pero generalmente no se genera empleo. Pero fíjense que no solo es forrarse de plata, no solo es forrarse de plata. Que otros paguen mis costos al cubrirlos con deuda pública. Estos eran los casos de El Salvador y Nicaragua. Ahí sí que eso sí da cólera. Cómo hubo sectores en esos países que se diversificaron, pasaron de ser cafetaleros a banqueros, y es la ciudadanía la que paga el costo de eso, ¿verdad? Y ahí están los datos y todos los documentos.
Y luego, el otro es expansión, consolidación o migración a otras actividades o sectores. Bien. La experiencia en Centroamérica muestra que en todos los países las élites económicas emprendieron esfuerzos por controlar o influenciar. De plan, la política fiscal sí es un objetivo para capturar, ¿verdad? Sin embargo, de alguna manera, como es natural, en algunos casos tuvieron éxito. Por ejemplo, en Guatemala con el tema de la carga tributaria, pero con el tema de la inversión pública en infraestructura fracasaron, porque nunca se les ocurrió que iba a surgir un nuevo actor que les iba a quitar el mandato. Y ahora están de iguales. Ahí hay citadas unas entrevistas a expresidentes de la Cámara Guatemalteca de la Construcción y dijeron que sí, que se escucharon sus nombres, en donde ellos dicen que ese es un sector ya en retroceso. Y Álvaro Mayorga, el de esta empresa enorme, sus abuelos, sus padres eran constructores desde la época de Ubico y él cree que es el último de la dinastía de los grandes contratistas de la élite tradicional. ¿Por qué? Por ese recambio que hubo. Los resultados fueron insostenibles o dependen del ciclo político. Este es el caso salvadoreño de la familia Cristian. Los resultados fueron contraproducentes y la élite terminó perdiendo cuotas de poder, los constructores guatemaltecos. Es decir, el poder para ejercer influencia sobre la política fiscal es un fenómeno dinámico, cambia con el tiempo. Lo que dijimos hace 2 años no necesariamente vale para hoy, cambia mucho, el poder es dinámico. De variables fiscales diversas, no en todos los países vimos lo mismo, se colige un fenómeno político común. Aunque la obtención de privilegios fiscales en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, no lo logramos ver, la descentralización de la inversión pública en infraestructura en Guatemala, la política de endeudamiento público en El Salvador y Nicaragua, o la estructura de la carga tributaria en El Salvador y Guatemala, en rigor del análisis económico fiscal tradicional, son fenómenos distintos. Su evolución en el tiempo obedece y explica por el mismo fenómeno político. ¿Verdad? Aunque los fenómenos económicos estudiados son distintos, la naturaleza política de lo que ocurrió en los países en diversas variables fiscales es el mismo. Se explica porque quien tiene poder económico, la élite, alcanza sus objetivos y satisface sus intereses controlando la política fiscal. Esa es una arena en donde las batallas por el poder se dan. Y bien, digamos, no dio tiempo a ver los casos de los otros países, pero yo de verdad les invito a leer el libro.